Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto encontrarnos en esta mesa transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Centro de Comunicación Educativa, y tenemos a un invitado muy especial a quien le agradecemos su generosidad para estar algunos minutos aquí con nosotros para pues platicar de este mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Fue el Estado 1965-1990, el informe final, porque nuestro invitado, fue parte de esta comisión, y saludo pues con muchísimo gusto al padre, al jesuita David Fernández Dávalos. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Paco, muchísimas gracias a ustedes. Con mucho gusto estoy ahora en la Ibero y en la comarca lagunera, a quien siempre he apreciado mucho. Agradezco la invitación. Muchísimas gracias, sobre todo porque el padre David pues ya ha estado en varias pláticas la mañana de hoy, por eso generoso por darnos unos minutos para platicar precisamente de este informe que presentó hace algunas horas aquí en la Ibero Torreón, relacionado con pues el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Él fue coordinador de este mecanismo. Bueno, el padre David, que ya fue rector de algunas universidades jesuitas y actualmente es colaborador en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín. Pero, a ver, este mecanismo, para la gente que desconoce, pues aborda en general algunas violaciones a los derechos humanos ocurridos en México, precisamente en este periodo, 1965-1990, que detallan pues la violencia estatal, una violencia que, lo dijo el padre hace unos momentos, fue institucionalizada por el gobierno, no fue esporádica, fue sistemática. Y parte pues de esta lógica contrainsurgente. Yo estuve en la plática que dio de este informe, padre, y yo lo escuchaba y hablaba de que descubrimos varias cosas, ¿no? Y obviamente pongo en contexto por la situación que vive actualmente el país, donde pareciera que hemos normalizado una violencia, ¿no? Sobre todo una violencia de alto impacto. En ese sentido, con todo lo que observaron, todo lo que descubrieron, como usted bien lo dice o lo comentó en la plática, yo le quiero preguntar, ¿la capacidad de asombro llegó a un límite después de descubrir tantas cosas? No, la verdad que no. Siempre que encontrábamos nuevos datos, nuevos hechos, testimonios de personas que habían sido testigas de graves violaciones a los derechos humanos, como asesinato, tortura, desaparición forzada, masacre, nos íbamos como indignando, escandalizando, sensibilizando cada vez más, y no se llega uno a acostumbrar a este tipo de situaciones y atrocidades. Entonces, justo conforme fuimos encontrando esta nueva información sobre las violencias que el Estado ejerció en contra de la población en aquella época y la violencia que sigue existiendo en el país, claro, nos propusimos que teníamos que transmitir lo que habíamos encontrado a otras personas y sensibilizarlas respecto de lo que había ocurrido y está ocurriendo, y que necesitamos remontar en el país. Es decir, los descubrimientos nos llevaron a una indignación ética, después de la indignación ética al llamado de la acción, y es en esa lógica en la que ahorita nos encontramos. Y en ese sentido, ¿cree usted que le falta indignación a la sociedad actualmente? Me parece que la cantidad de violencias o de hechos violentos que hemos tenido, más la difusión que se ha hecho de las mismas violencias, han de alguna manera insensibilizado a la población
han pretendido normalizar esta violencia. Justamente los generadores de la violencia también tienen una política de normalización a través de las redes sociales, de los grupos musicales, de las culturas y consumos que se han desatado para hacernos pensar que esto es normal y entonces anestesia un poco a la población, pero de ninguna manera es normal. Es decir, cuando a una persona le desaparecen a un miembro de su familia por las razones que sea, esa vida normal se interrumpe. Es decir, ya no es posible regresar a la vida ordinaria. Entonces, todos estos, o cuando a alguien le asesinan, o cuando a alguien lo torturan, todas estas rompen la normalidad, entonces no pueden ser normales. Y hay hechos, quiero referirme con esto, concluyo ahora. Por ejemplo, cuando se encuentra el rancho Izaguirre como campo de exterminio en Jalisco, la gente reacciona después de hacía mucho tiempo que no decía nada, no reaccionaba. Entonces nos movilizamos, brincamos. El hecho de Ayotzinapa, 43 muchachos, también nos hizo reaccionar. Entonces, si bien hay esfuerzos y hay gente que está conforme, anestesiada o siendo beneficiada por el estado actual de cosas, todavía me parece que hay sensibilidad social para indignarnos y para luchar contra el estado actual de cosas, porque no es normal que esto ocurra. Claro, sí. Sí, yo recuerdo cuando la noticia del rancho Izaguirre, particularmente aquí en la comarca lagunera, donde el grupo Vida, el grupo dedicado a la búsqueda de lo que llaman ellos campos de exterminio, ¿no? De lugares de inhumación clandestina, como le dice normalmente el Estado, decía, bueno, nosotros tenemos nuestros propios campos, ¿no? O sea, tenemos nuestros propios territorios donde surgieron como campos de exterminio, como eso, ¿no? Y habría que recordarlos, traerlos al presente y no olvidarnos para hacer sobre todo memoria y volver a indignarnos. A ver, el informe, padre David, estamos platicando con el padre David, sobre David Fernández, sobre este informe, que por cierto pueden descargarlo en la página de internet. Da algunos datos muy interesantes. Menciona, por ejemplo, el informe, y lo platicó el padre David en su plática, 46 masacres registradas en el periodo, cuando normalmente en el imaginario teníamos 1, 2 por ahí, ¿no? 46 masacres. En estas masacres, más de 300 víctimas, más de 100 periodistas asesinados, más de 8.500 víctimas de violaciones de derechos humanos. Se identificaron más de 11.700 violaciones, más de 120.000 víctimas de desplazamiento forzado y muchas otras estadísticas, pero cifras sobre todo de lo que se encontró en este periodo. Pero a propósito de ello, padre, yo preguntarle, ¿cuáles son los mitos que en su opinión quedan desterrados con este informe? Uno primero es que la política de contrainsurgencia que el Estado mexicano echó a andar en la época de los 60s y 70s fue una respuesta a la violencia de los grupos político-militares de izquierda socialista. Y entonces, como se levantaron en Madera, o se levantaron Genaro Vázquez o Lucio Cabañas en Guerrero, entonces el Estado, para defenderse, echó a andar una política de aniquilamiento de las disidencias. No, la política de aniquilamiento venía desde antes y los medios de participación política en el país estaban severamente constreñidos, acotados, y entonces justo por eso emergió la guerrilla socialista, porque no había posibilidad de lucha política y pacífica en contra del régimen y del estado de cosas. Ese es un mito, por ejemplo, que para nosotros cae allí. Uno segundo es este que decías: el Estado tuvo una acción violenta en contra de grupos específicos y acotados, es decir, los estudiantes y los organismos político-militares. Y entonces tenemos el ejemplo de Tlatelolco y el ejemplo de San Cosme en el 10 de junio del 70 y
Y no es cierto, es decir, no es cierto. Uh-huh. El Estado mexicano actuó contra campesinos, indígenas, comunidades afromexicanas, periodistas, personas de la diversidad sexual, ciudadanas y ciudadanos que estaban en las zonas, comillas, de combate al narcotráfico, disidentes de todo tipo que fueron agraviados por el Estado. Entonces, no es cierto que fuera contra solo la disidencia político-militar o solo los estudiantes, sino que cubrió a una serie de poblaciones bastante más amplias. Y tercero es que otro de los mitos que tenemos es que la violencia se acabó cuando aniquilaron a la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue más o menos entre el 73 o el 74. Nosotros constatamos que hubo picos altísimos de violencia hasta el 90, sí, porque hasta ahí investigamos, pero siguió siguió todavía durante varios años la represión a las distintas disidencias. Por último, ya concluyo con esta otro mito que pensamos que se acaba, es el de que las violencias solo fueron impulsadas por un Estado. No fue, es decir, por el ejército o por la policía judicial. No es cierto. Las violencias tuvieron la colaboración del Poder Judicial, tuvieron la colaboración de las policías, de los grupos empresariales, de los grupos de comunicación, periódicos, sí, y revistas y lo que sea. Todos ellos conspiraron en una institucionalidad contrainsurgente que legitimó estas acciones ilegales y violaciones graves a los derechos humanos. Inclusive la injerencia de agencias extranjeras, ¿no? Se menciona como la CIA, el FBI, que también formaron parte, pues, de esta violencia institucional. Y me sirve este comentario tuyo, que es totalmente acertado, para decir, otro de los mitos es que hay un efectivo combate de parte de las instituciones del Estado del narcotráfico. Esto es falso. Hay una gestión de parte de las instituciones de seguridad del Estado del narcotráfico y del crimen organizado. Y eso arranca desde entonces. Lo gestionan, quiere decir, controlan a ciertos grupos, le abren la puerta a otros, los consumos ilegales los permiten en ciertas condiciones, etcétera. Y eso en complicidad con las agencias internacionales como la CIA o el FBI, administran, gestionan la ideología de la lucha contra el narcotráfico conforme a sus conveniencias, como ahora lo estamos viendo, sin que yo justifique en absoluto al régimen venezolano, pero ahí es un ejemplo de la utilización del discurso del narcotráfico para influir en un país. Lo mismo está ocurriendo en nuestro país con todas las presiones que se están teniendo, cuando ellos son los artífices. Es decir, nosotros documentamos que ellos promovieron la siembra de amapola, me refiero a los gringos, la siembra de amapola en el Triángulo Dorado a fines de los 80s. Que cuando cambia la ideología de la seguridad nacional por la ideología de la lucha contra el narcotráfico, y lo usan para someter a los pueblos, intervenir políticamente, pero necesitan los consumos. Ahora les afectó muy directamente, me vine a las circunstancias de hoy, pero les afectó muy directamente el tema de fentanilo, y ese no lo pudieron aceptar porque sí está matando a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses. Pero otros consumos como la morfina, la cocaína, el opio, la marihuana, los necesitan tanto para sus Fuerzas Armadas como para la ciudadanía en general. Y entonces lo van gestionando y lo van administrando a su conveniencia. Eso es otra de las cosas que encontramos en nuestra investigación. Sí. Usted hablaba inclusive en la presentación del informe de que se justifica la acción contrainsurgente bajo el combate del narcotráfico y que eso representa pues una simulación, ¿no? O sea, prácticamente son al menos
20 años en la época reciente, me refiero desde el lanzamiento oficial de la famosa guerra contra el narcotráfico por parte del expresidente Felipe Calderón, de una simulación completamente. Estoy convencido, y los investigadores sobre el tema lo dicen así. En realidad, voy a decir algo más arriesgado todavía. Cuando la violencia estalla, cuando se fracturan los carteles y empiezan a pelear uno contra el otro, y eso lo vimos aquí en Torreón y lo hemos visto en todo el país. Cuando existe la hegemonía de un solo grupo, la cosa está en paz, y ese es el proyecto estratégico que tienen los Estados Unidos, porque, insisto, necesitan el consumo. Y entonces, y les sirve para justificar intervenciones y lo que sea. Entonces, insisto, es una gestión del... Como están amenazando ahora mismo. Como están amenazando ahora mismo con intervenir aquí en el país, y no creo que sea difícil que pronto tengamos noticia de alguna intervención con drones o con bombardeo de una instalación de narcóticos o lo que sea. Que ya lo vemos, ¿no? Ya están sobrevolando, ¿no? Los buques se acercan a nivel marítimo. Si hay cuestiones ahí que ya indican esta posibilidad. Sí. Y lo hacen para someter a la hora de la hora a los distintos gobiernos que pueden ser disidentes. Sí. ¿Qué fue lo más difícil, ahora sí, en lo personal, padre, de participar en esta comisión? Probablemente la desilusión que nos llevamos al ver que el gobierno de turno en realidad no tenía interés de que nosotros avanzáramos en la investigación. Entonces, lo hicieron porque fueron presionados por las víctimas, por los colectivos, porque había un funcionario honesto que venía de aquí y creía en ello, que era el subsecretario Encinas. Crearon esta comisión, pero en realidad de parte del gobierno y del ejército, de las policías, no había una voluntad, un deseo de investigar realmente. Entonces fuimos encontrando todo tipo de obstáculos financieros o de presupuesto, obstáculos formales de papelería o de solicitudes que nunca se hicieron, o ya obstáculos hasta físicos, cuando nos impidieron entrar al archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional o nos arrebataron algunos expedientes. Sí. Entonces, entramos con mucha ilusión pensando que podíamos dar un paso adelante en el tema de las violencias y la desaparición en este país. Y nos dimos cuenta que no había esto y se frustraron probablemente nuestras ilusiones. Luego, otra cosa muy dolorosa, y tengo que decirla, es encontrar el celo de algunas víctimas que no querían reconocer a otras víctimas. Okay. Me refiero a lo siguiente. No voy a decir la ciudad, en una ciudad X del país, hay un colectivo de madres cuyos hijos eran policías judiciales que fueron mandados a asesinar por un gobernador. Uh-huh. Entonces se organizaron, pero eran mamás de policías judiciales, pero igual víctimas de desaparición, en realidad de desaparición, que nosotros investigamos había sido asesinato, por parte de las autoridades del Estado. Y ahí mismo, en esa misma ciudad, otro colectivo de madres de guerrilleros, okay, que fueron desaparecidos también. Pues las madres de guerrilleros despreciaban a las madres de los policías judiciales porque decían que sus hijos eran perpetradores y no querían juntarse con ellas y las insultaban, etc. Eso fue muy doloroso porque la desgracia de tener una persona desaparecida, independientemente de las razones que haya detrás de la desaparición, tendría que hermanar a las víctimas. Son sujetas del mismo dolor, del mismo sufrimiento. No sufre más una mamá de un narcotraficante que fue desaparecido
que de un luchador social que fue desaparecido, sufren igual. Y encontrar esta incomprensión de que las víctimas lo son no porque sean buenas o malas moralmente, sino porque son vulnerables frente al Estado y frente al poder. Eso también fue difícil. Esto mismo es una derivación de lo anterior. Lo encontramos cuando entre las víctimas identificamos sí a los guerrilleros, sí a los periodistas, sí a los campesinos, pero también a los miembros de la diversidad sexual que fueron asesinados por el Estado y los mismos que mataban guerrilleros mataban personas, por ejemplo, transexuales, muchísimos. Los violaban, los tiraban, lo que sea. Y con eso se justificaban frente a la mirada de la sociedad. Y entonces encontrar que las familias de algunas familias de los guerrilleros decían, es que yo no estoy de acuerdo a que a mi madre, padre, esposo, hijo se le equipare con cualquier prostituta o con cualquier joto. No son lo mismo, etcétera. Entonces, esa incomprensión, también tengo que decirla, fue muy dolorosa y muy difícil, porque esto es las víctimas y los familiares tienen todo mi respeto. Sí. Pero no son santos, y entonces tampoco hay que idealizar porque uno se equivoca. Sí. Dentro de todos estos casos que descubrieron, todas estas entrevistas que realizaron, yo sé que es complicado, pero ¿hay algún caso en particular que le haya quedado más a usted, o un caso en el cual le gustaría profundizar más? Más que casos, lo que pasa es que si los narrara, están muy cercanos a la pornografía o a la a lo obsceno. Sí. A lo obsceno. Pero entonces encontraba yo expresiones son las que se me quedaron a mí. Tampoco lo voy a decir al aire, pero yo quiero saber, porque le preguntábamos a los colectivos, ¿ustedes qué quieren saber? Yo quiero saber quién le hizo esto y esto y esto y esto a una niña de 16 años. Entonces, eso se te queda como un deber moral. Sí. Clavado. Y así vas escuchando. Yo lo que quiero es... sí, es difícil de explicar lo que quiero explicar. Pero oí públicamente a una mujer. Entramos a una zona militar a ver si encontrábamos una casa donde torturaban en la zona militar, en Sinaloa, en Culiacán, y entramos y encontramos el lugar. Uh-huh. Encontramos el lugar donde una de las personas que iba con nosotros había sido torturada, violada, el marido lo habían asesinado, lo habían castrado y le habían arrojado los testículos a la mujer en la cara. Entonces, ella allí con toda entereza empezó a gritarle al general de la zona de división diciendo: no los voy a poder perdonar nunca. Entonces son momentos, son expresiones difíciles que se viven en este tipo de trabajo, pero que entonces te dan el norte, te dan la fortaleza moral, la entereza para tratar de hacer algo para que esto no se repita, porque claro. Entiendes ahí que un número no es un número, es una catástrofe, que cada uno de los 8,700 víctimas que identificamos con nombre y apellido, sí, no es un hecho o un caso, es una catástrofe.
Eso es lo que queremos comunicar con nuestro informe y junto con el llamado de que esto tiene que parar. Claro. De que esto tiene que parar. En la página donde pueden descargar estos diversos volúmenes, porque son varios volúmenes de el informe final del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, fue el Estado 1965-1990, viene una frase ahí al inicio que dice: en un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento, la tarea de reconstruir la verdad y honrar a las víctimas de delitos del pasado se convierte en una misión de profunda importancia ética y humana. Padre, vivimos en un contexto en el que los gobiernos, y se enfatiza aquí en Coahuila, tienen este discurso cuando después de que ocurren este tipo de situaciones de quererle dar vuelta a la página rápidamente, ¿no? de enterrar el pasado, ¿no? ¿Qué diría usted sobre la importancia de la memoria histórica, de el esclarecimiento de la verdad, ¿no? de un asunto de justicia? Lo vemos, por ejemplo, ahora yo lo platico con las familias de personas desaparecidas que en los últimos meses han logrado identificar a sus seres queridos que estaban desaparecidos a raíz de las identificaciones forenses de cuerpos exhumados en fosas, etcétera, ¿no? Y para ellos queda esta cuestión de un sentimiento de injusticia, ¿no? De no saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo poder explicar la necesidad de la memoria histórica? Nosotros estamos convencidos que la violencia del pasado habilita, decimos, la violencia del presente. En la medida en que no se castigan los crímenes del pasado, se da la señal de impunidad para los crímenes del presente y además una continuidad. Entonces, decía en mi charla, los investigadores no pudieron resolver Ayotzinapa, el secuestro de los 43 y su desaparición, porque las complicidades y el contubernio entre los militares y de los militares con el crimen organizado había arrancado en la década de los 70s y en la década de los 80s en la Operación Cóndor. Y entonces no podían deshacer ese contubernio si no había una investigación sobre las responsabilidades del pasado. Eso mismo ocurre hoy. Si no investigamos y resolvemos los crímenes de hace 2 años, claro, de hace 4 años, estamos dando luz verde para que continúen ocurriendo. Finalmente no va a pasar nada. Y además es el mensaje de que el poder no solo te puede aniquilar, el poder formal o informal, y violentar tu dignidad, sino que además lo puede hacer con impunidad. Es doble victimización de las personas. Entonces, la memoria es memoria subversiva, no es para, por supuesto que incomoda si hay pactos de impunidad y silencio, claro, pero tenemos que romper esos pactos de impunidad y silencio porque son los que actualmente están condicionando que siga el silencio, que siga la impunidad y que siga el contubernio entre las autoridades y los criminales. Sí, inclusive dentro de las recomendaciones del informe pues está la creación de comisiones de la verdad en el ámbito local, ¿no? Porque pareciera que todo este tipo de situaciones se centraliza, ¿no? en la Ciudad de México, pero se requieren comisiones de la verdad en todos los estados prácticamente. Sí, solo conocemos la experiencia de una comisión de la verdad en Guerrero y otra comisión de la verdad en Oaxaca. En Oaxaca, a propósito de la lucha magisterial, donde hubo graves violaciones a los derechos humanos, por allá por el 2015, una cosa por el estilo. Pero pensamos que tiene que haber también comisiones locales para esclarecer la violencia del presente. Es decir, porque cada una de los agentes provocadores de violencia son distintos en distintas localidades y actúan de manera distinta, lo mismo que las autoridades. Entonces, investigar la violencia en Torreón
¿Por qué se dio con tal virulencia? ¿Por qué afectó a tantas familias? ¿Qué consecuencias trae para el Torreón de hoy? ¿Podría ser conveniente? Nosotros vemos que es necesario, porque los polvos que hoy nos agobian son resultado de aquellos lodos. No podemos sin más dar vuelta a la página, sino resolver. Claro. Sí, entonces, las violencias operan de distinta manera en lo local que en lo federal y que en lo estatal. Son distintas autoridades, son distintos intereses los que ahí se juegan, y entonces hay que esclarecerlos. Sí, imaginemos, como le dice el padre David, pues una comisión de la verdad para conocer qué fue lo que sucedió aquí en la comarca lagunera, ¿no? En algún momento que llegamos a tener pues 2 homicidios de alto impacto cada 24 horas, ¿no? Situaciones por ahí que ocurrieron, y nos vamos adelante en Coahuila, ¿no? Se lo preguntaban, se lo comentaban en una de sus pláticas, ¿no? El caso Allende, por ejemplo. Tenemos el caso del Cerezo de Piedras Negras, donde también públicamente se ha dicho que funcionó como una guarida de los Zetas, ¿no? Claro. Completamente. Pero ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, y las autoridades le apostaron a darle vuelta a la página, y algo que como sociedad no podemos permitir. Para ir cerrando un poco, padre David, usted mencionaba que veía signos en la actualidad que dan a pensar que se puede volver a vivir lo que se vivió en este periodo que investigar. ¿Cuáles son estos signos? Sí, yo veo que, primero, la autonomía de los militares sigue vigente. Entonces, no hay una autoridad civil que supervise la acción, los llame a cuentas, les ponga acotaciones, y más bien tienen cada vez más presupuesto y más diversas actividades. Entonces, hay un proceso de militarización en el país que se niega, por supuesto, desde el vértice del poder, pero que dota al ejército de autonomía y lo dota de capacidades que puede poner a jugar según sus intereses es decir, cuando sabes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación en contra del ejército a partir de 2018, entonces te das cuenta que hay una complicidad con las violaciones graves a los derechos humanos que sigue cometiendo el ejército. Claro. Y que no hay una comisión, como dice la Constitución, una comisión bicameral que los llame a cuentas. Otra circunstancia es la creciente autoritarismo de parte del grupo en el poder actualmente, local y federal. Es decir, cuando los gobernadores y gobernantes empiezan a demandar a la prensa y los llevan a disculparse públicamente, etcétera, lo que muestran es intolerancia a la crítica, sí, autoritarismo, y bueno, eso trae luego asesinato de de periodistas. Ahí tenemos el atentado contra Ciro Gómez Leiva y sí, eventualmente, pero han condenado a mucha gente por criticar al poder. Ese es un creciente autoritarismo. Me parece que, independientemente de la ideología, si de izquierda o de derecha, los gobiernos autoritarios son absolutamente nefastos y dañinos de las libertades ciudadanas y de la democracia, con la ideología que sea. Tenemos un poder judicial politizado y ahora crecientemente capturado en su independencia, después de las elecciones últimas del Poder Judicial. Todavía es pronto, pero tendría que dar el nuevo Poder Judicial muestras de autonomía, pero me parece que la politización de la administración y procuración de justicia sigue vigente en el país, que fue justamente lo que hizo que las procuradurías y los jueces se pusieran al servicio de la estrategia contrainsurgente en aquellas épocas de la guerra sucia de las que hemos hablado. Hoy
esa posibilidad sigue existiendo, que se pongan al servicio las procuradurías, las fiscalías locales y estatales, lo que sea, al servicio del grupo en el poder, para castigar a las disidencias y castigar a quienes se opongan activamente a sus designios. Estas son las condiciones que yo veo ahorita que no ofrecen una garantía de que aquello no se va a repetir. Sí. Pues ya para cerrar prácticamente esta charla con el jesuita, el padre David Fernández Dávalos, quien fue coordinador del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso de la justicia de las graves violaciones a los derechos humanos de 1965 a 1990. Padre, déjenos con un mensaje esperanzador en este contexto, en el marco de este informe, donde pues se dan a conocer pues estas situaciones atroces, ¿no?, por las que ha pasado el país. Estoy convencido de que hemos venido caminando como sociedad hacia una mayor democratización del país. Es decir, que a pesar de que todavía existen estas cuestiones negativas o lacras o problemas, lo que se irrumpió en el 2018 en las elecciones federales fue un hartazgo y fue el protagonismo de la sociedad. Entonces, me parece que la sociedad todavía tiene posibilidades de plantarse frente al poder, frente al autoritarismo y decir lo que queremos es esto y no esto. Entonces, sigo pensando que los pueblos, las comunidades, tienen la capacidad de ir marcando el rumbo y que entonces una colectividad informada suficientemente bien, sensibilizada y en conocimiento de lo que ocurre en el país puede impulsar nuevas transformaciones, que el camino sigue adelante, es un camino que no acaba nunca, y entonces por más dificultades que tengamos me parece que podemos seguir adelante. Muy bien, pues ahí está, ¿no? La verdad es que podríamos seguir platicando de distintos temas, ¿no? Se quedan por ahí varias temáticas que podríamos seguir abordando, ¿no? Como la situación actual en materia de derechos humanos, cómo se ha reducido, ¿no? Se ha empequeñecido el tema de las comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones de atención a víctimas, las comisiones de búsqueda. Lo decía en su presentación del informe, ¿no? El calificativo de lacra en la que se ha convertido el tema de las desapariciones en este país, ¿no? Más de 100,000 personas desaparecidas en la época reciente, la gran tragedia mexicana, pero desafortunadamente tenemos que detener aquí la charla, no queremos abusar del tiempo del padre David Fernández, pero enormemente agradecidos por haber tenido esta charla. Yo soy el agradecido. Quiero felicitar a Ibero Radio por iniciar este camino, un camino igual que será luminoso para el futuro de la universidad y de la comarca lagunera. De eso estoy absolutamente seguro y les doy mis felicitaciones. Excelente. Y agradezco también la invitación. Excelente, entonces pues esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompaña en esta mesa de cara a cara el padre David Fernández Dávalos, a quien una vez más le agradecemos haber estado con nosotros en la mesa de cara a cara. Gracias también a Beto Rubio en la coordinación, la producción, también a José Luis Hernández. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero.